Entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestros ajustes del servidor, ir a roles y crear un nuevo rol. Este rol lo personalizas como tú quieras y en cuanto a los permisos no es necesario configurar nada a nivel de rol, pero sí a nivel de canal. Esto quiere decir que nos tenemos que ir a los ajustes del canal correspondiente, permisos, y aquí vamos a añadir el rol que queremos configurar, en este caso es este, y denegamos el permiso de enviar mensajes. Guardamos los cambios. Entonces bien, ahora nos vamos a la página de YAGPB Moderation Advanced Auto Moderator y creamos un nuevo rule set. Le ponemos el nombre que queramos y le damos en Create. Veremos que arriba se habrá creado un nuevo apartado con el nombre del rule set. Vamos ahí y creamos una nueva regla. De nuevo ponemos el nombre que decíamos, en este caso con representación y crear. Ahora bien, nos aparecerá este apartado como trigger. Definiremos mensaje match regex y aquí pondremos lo siguiente, punto asterisco, para que se accione con cualquier mensaje que envíe el usuario. Ahora lo siguiente son las condiciones. En tipo definimos Active in Channels y seleccionamos el canal donde queremos que funcione esta característica, en este caso presentación. También podemos hacer que un rol no se vea afectado por esta función con la opción Ignore Roles y aquí seleccionamos el rol que queremos. Pero yo no quiero esto, así que nomás lo borro. Y ya para terminar, en efectos añadimos GIF Role. En duración definimos 0 para que sea permanente y en rol seleccionamos el rol que hemos configurado anteriormente y guardamos los cambios.